Vamos a sumergirnos en una historia increíble, la de cómo una simple caja de plástico consiguió, contra todo pronóstico, salvar una industria entera. Para que nos hagamos una idea, a principios de los 80, la industria del videojuego en Norteamérica no es que estuviera en apuros, es que estaba, al borde del abismo, a punto de desaparecer. Y aquí entra en juego nuestra protagonista. Esta es la historia de cómo la Nintendo Entertainment System, la NES, no es que fuera un éxito de ventas, es que literalmente resucitó un mercado que todo el mundo daba ya por enterrado. Pero para entender de verdad la hazaña de Nintendo tenemos que retroceder un poco. Hay que ver el panorama desolador que había justo antes, la famosa crisis del videojuego del 83. Imaginemos la escena. El mercado era un auténtico desastre. Estaba inundado de juegos malísimos, la gente había perdido por completo la confianza y las tiendas directamente se negaban a tener videojuegos en sus estanterías. El propio término videojuego se había vuelto tóxico. Con este panorama, pensar en lanzar una nueva consola, era una auténtica locura. Pero mientras tanto, al otro lado del mundo, en Japón, Nintendo tenía un bombazo entre manos. La pregunta era, ¿cómo demonios iban a vender eso en un mercado americano que odiaba los videojuegos? Pues bien, todo empezó en Japón en 1983. Allí Nintendo lanzó la Family Computer, que todos conocemos como la Famicom. Y fue un éxito brutal, ¿eh? Para finales del 84 ya habían vendido más de 2,5 millones de consolas. Y aquí viene la genialidad, el movimiento maestro de Nintendo. Fijémonos en la transformación. Para entrar en América no podían venderla como un juguete, así que la rediseñaron por completo. Pasó de ser un juguete de plástico rojo y blanco a ser esto, un aparato gris, sobrio, que parecía más un vídeo VHS que una consola. La llamaron sistema de entretenimiento. El objetivo, evitar a toda costa la palabra videojuego. Y para rematar la jugada, para que el disfraz fuera perfecto, metieron esto en la caja. Se llamaba ROB, el robot. Era básicamente un accesorio que ayudó a que las jugueterías, que no querían saber nada de consolas, la vieran como un juguete tecnológico avanzado. Un verdadero caballo de Troya. Pero el rediseño y el robot eran solo la fachada. La verdadera revolución de Nintendo, lo que de verdad lo cambió todo, no estaba tanto en el hardware como en su modelo de negocio. Ahí es donde tomaron un control que nadie había tenido antes. Y lo hicieron con esto, el chip de bloqueo 10NS, una idea sencillísima pero demoledora. Había un chip en la consola y otro idéntico en cada cartucho oficial. Si los chips no hablaban entre sí, el juego simplemente no funcionaba. ¿Qué significaba esto? Que Nintendo tenía la llave. Ellos y solo ellos decidían qué juegos salían para su consola. Se acabó la avalancha de basura. Esto dio lugar a un manual de estrategia que sentó las bases de la industria moderna. Primero, todos los juegos pasaban por su filtro de aprobación. Segundo, ellos fabricaban todos los cartuchos, así controlaban la producción. Tercero, limitaban el número de juegos que una compañía podía sacar al año para evitar la saturación. Y cuarto, exigían exclusividad. Con estas reglas crearon un ecosistema de calidad y la gente empezó a confiar de nuevo en los videojuegos. Y claro, con un mercado estable, con reglas claras y con la confianza del público recuperada, se creó el caldo de cultivo perfecto para que los desarrolladores hicieran magia. Fue el nacimiento de auténticos iconos que definieron a toda una generación. Y los números hablan por sí solos. Casi 62 millones de consolas vendidas en todo el mundo. Se convirtió en la máquina más vendida de su era, dominando por completo tanto en Japón como en Norteamérica. Nintendo pasó de ser una empresa de juguetes a un nombre que todo el mundo conocía. Y gran parte de ese éxito masivo se debe a un único juego, Super Mario Bros. Más de 40 millones de copias vendidas, muchísimas de ellas venían con la propia consola. Es el ejemplo perfecto de lo que se conoce como una killer app, un juego tan bueno, tan popular, que la gente se compraba la consola solo para poder jugarlo. Pero no fue solo Mario. La propia Nintendo se puso a crear un universo de personajes y mundos que, a día de hoy, siguen siendo historia viva del videojuego. Hablamos de The Legend of Zelda, de Metroid, auténticas leyendas. Y lo bueno es que este nuevo ecosistema no solo sirvió para que Nintendo brillara. Su modelo de licencias, aunque estricto, creó una plataforma tan estable y fiable que otras compañías vieron ahí el lugar perfecto para lanzar sus grandes apuestas. Y así nacieron sagas míticas como Final Fantasy, Mega Man, Castlevania. El resto es historia. Por todo esto, la NES no fue simplemente una consola que vendió mucho, fue mucho más. Su filosofía, tanto en el diseño de hardware como en el modelo de negocio, dejó una huella imborrable, cambiando para siempre las reglas del juego.
Pensémoslo un segundo. La cruceta de su mando, el D-pad, fue una revolución tal que su diseño básico se ha incorporado en prácticamente todos los mandos que han venido después. Desde el hardware hasta cómo se venden los juegos, su influencia sigue muy pero que muy presente hoy en día. Y la historia de la NES es larguísima. El último juego oficial salió en el 94. Dejaron de fabricarla en Japón en 2003, 20 años después de su lanzamiento. Y la nostalgia es tan potente que cuando en 2016 sacaron la NES Classic, una réplica en miniatura, se agotó al instante en todo el mundo. ¡Es increíble! Así que, para terminar, queda una pregunta en el aire. ¿Qué habría pasado si esta simple caja gris hubiera fracasado? ¿Cómo sería el mundo del videojuego hoy? Es algo en lo que pensar. Porque las reglas que Nintendo impuso en los 80 no solo rescataron una industria del abismo, sino que construyeron los cimientos del gigante del entretenimiento que conocemos hoy.